Mira todas estas opciones para Halloween sin horno, fáciles, rápidas y deliciosas. Hoy te enseño cómo hacer cada uno de estos mini postres para que estés preparado para esta temporada y tengas muchas opciones deliciosas para tu fiesta de Halloween. Para hacer estas ideas de Halloween necesitas chocolate para fundir. Yo uso de este ya viene así, no hay que temperarlo ni nada, viene en chispas y también viene como esta presentación de colores. Para esta primera idea de Halloween vamos a hacer unos murciélagos porque en el video del año pasado no hicimos murciélagos de Halloween, entonces necesitamos galletas Oreo. Está bien fácil, vamos a poner así un palito dentro de la galleta y también una de estas galletas Oreo mini la vamos a abrir. Si es necesario refuerzas con un poquito de chocolate. Yo aquí tengo chocolate fundido en color negro, solo lo puse en una bolsa pequeña. Le pongo un poco, cierro la galleta y con este mismo chocolate voy a hacer unas alas de murciélago sobre el papel para hornear. Dice Paul que tiene forma de un paraguas, bueno, de hecho sí. Con chocolate naranja estoy haciendo el interior de las orejas. Le doy forma de mini triángulos. Puedes usar algún otro color que te guste. Cuando ya han secado, las remarco con chocolate color negro. Hay que dejar que las piezas sequen y cuando están listas, sumerges la galleta en el chocolate, le colocas las orejas, también las alas y los ojos. Yo compré estos, pero también pueden ser más pequeños. Mira qué bonito quedó. Ahorita le vamos a hacer los detalles como los colmillitos, pero es importante decirte que tienes que tener todas tus elaboraciones cerca, o sea, las orejitas y las alas, también los ojitos, para que aproveches que está fresco el chocolate y puedan pegar bien. Entonces ahora ya lo voy a dejar reposar. Yo la pongo en este tapete, pero si no tienes, en un papel encerado. Para la siguiente idea voy a fundir chocolate en color naranja. Para fundirlo yo lo meto al microondas en intervalos cortos, más o menos de 20 o 30 segundos varias veces, pero hay que removerlo mucho entre cada intervalo hasta que quede bien fluido. Si no tienes microondas se puede fundir al baño María. También vas a necesitar manzanas. Tienen que estar limpias y secas. Les retiras esta parte de aquí y ahora les clavas un palito y la sumerges en el chocolate. Escurres el exceso y las dejas secar sobre un tapete como este o papel encerado. Cuando ya está seco el chocolate, le hago los detalles con un poco de chocolate fundido en color negro. Le haces los ojos en forma de triángulo y también les hice una sonrisa. Esta vez las haré en forma de calabaza de Halloween. Puedes usar la variedad de manzanas que más te guste. Yo las quería hacer pequeñas, pero estas fueron las más pequeñas que encontré. Me gusta mucho cómo quedó. Además le voy a poner un toque de brilli brilli, que es esta diamantina o polvo comestible, para que se vea así más bonita. Se llama polvo de hada, pero lo encuentras así en tiendas de repostería. Y además, como decoración, yo le voy a clavar este popote. Si puedes, también ponle un listón para que se vea más bonita. Para este siguiente proyecto estoy detallando aquí unas figuritas, por ejemplo, a la calavera le estoy poniendo con un palillo así un poquito de chocolate color naranja, puede ser verde, puede ser morado, usa los colores de Halloween y en la parte de las calabazas estoy usando chocolate negro. Esto tienes que hacerlo con cuidado, con un palillo creo que es la mejor opción y yo prefiero trabajar con moldes de silicona porque son muy fáciles de desmoldar, enseguida los voy a cubrir con chocolate. Y por cierto, ahorita encuentras un montón de este tipo de moldes. Yo lo compré en la aplicación de Temu, te la voy a dejar por aquí para que la descargues porque siempre me preguntan dónde los compro. He comprado diferentes artículos, hay muchas categorías, de hecho también mi suéter lo compré en Temu porque a veces también cuando uso los suéteres de Navidad o de Halloween me preguntan y bueno, es que hay diferentes categorías, por ejemplo la de ropa y ahí puedes encontrar todo tipo de suéteres, de cosas de Navidad. Yo compré algunas cosas también, hay una sección de bebés, entonces pues compré algunas cosas para mi
bebé. Hay de mascotas, puedes encontrar cosas para tu auto, hay coleccionables, hay de hogar, por ejemplo. También me compré esta base y me gusta mostrárselas así porque a veces me preguntan, ¿dónde compras tus bases? Bueno, en esta ocasión compré esta parte de acá arriba es de cerámica, me encantó, esto es de madera y pues es algo que estaré usando mucho y también vas a encontrar muchos moldes, o sea, de la sección de repostería, por ejemplo, yo compré más moldes así pequeñitos de silicona y también compré algunos moldes para hornear, como este de ositos, porque quiero hacerle la temática de cuando mi bebé cumpla 1 año, quiero hacerla de ositos. Compré este para hacer unos mini panqués y también vas a encontrar un montón, hay una sección así como de puros envases para tus postres, de verdad te va a gustar muchísimo. Por ejemplo, si tú te dedicas a vender postres, yo me pedí estos contenedores, te los voy a mostrar, son así como para pastel. Ya tengo un video donde hice unos pastelitos así en contenedor y todos me preguntaban, ¿dónde compraste los contenedores? Yo siempre les contestaba en los comentarios que los compré en una tienda local. Un día fue a un súper, ahí los vi, los compré, pero no toda la gente tiene acceso, o sea, no todos lo pueden encontrar, entonces Temu te resuelve esa parte porque hace envíos internacionales, o sea, no importa en qué ciudad de México estés o en otros países también tiene presencia, entonces puedes encargarlos, aunque no tengas una tienda física y ahí te va a llegar hasta tu domicilio. Lo que me gusta de esta aplicación es que si algún producto no te convence la calidad, no estás muy convencido, no te gustó, puedes devolverlo y tienes hasta 90 días para hacer tu devolución. Temu acepta las principales tarjetas de crédito y débito y también puedes hacer el pago ya que muchos bancos dejan pagar con tarjeta digital, pero todo esto asegúrate de hacerlo a través de la aplicación oficial de Temu. Te la dejo aquí, también te la dejo abajo en la descripción. Lo mejor de todo es que siempre vas a encontrar muchísimos descuentos. De hecho, vas a encontrar artículos con hasta el 90% de descuento. Y, por ejemplo, si tú compras un artículo y en menos de 30 días ese artículo bajó de precio, puedes pedir el reembolso de ese descuento. Te voy a explicar un poquito más de esa política de protección de precios. Imagínate que este artículo cuesta 200 pesos cuando tú lo compras. Si en menos de 30 días esta base baja a 150 pesos, tú puedes pedir esos 50 pesos de reembolso. Entonces está genial. Además siempre tienen envíos gratis. La calidad de muchos artículos, por ejemplo, este me encantó. También me encantó mi suéter. Te voy a dejar aquí mi código de descuento y también te lo dejo abajo en la descripción. Les voy a estar mostrando algunas otras cositas más en mis redes sociales para que me sigas en Instagram y en TikTok porque hay muchos artículos que quiero mostrarles y que sé que les van a encantar. Y ahora sí voy a recoger esto para seguir con el procedimiento. También voy haciendo los detalles de la calabaza con chocolate negro y enseguida te voy a mostrar cómo quedan cuando ya están listas. Estos detalles secan en un par de minutos y ahora les agregamos chocolate fundido. Si no encuentras chocolate negro, puedes usar chocolate oscuro. Y tengo que decirte que en mi caso, como ya no hace tanto calor, todas las piezas secan a temperatura ambiente. Para hacer las calabazas usé chocolate en color naranja y le hice estos detalles con chocolate en color verde. Ya que están bien secos, para desmoldar simplemente flexionas o jalas así un poquito del molde para no maltratar las figuras. Me encanta cómo quedaron los detalles de los ojos y viste qué fácil es desmoldar. Bueno, ahora te vas a traer otro molde o pueden ser vasitos chiquitos. Yo tengo este cuadrado, pero si tienes redondo está bien. Y le vamos a poner un poquito de chocolate con leche aquí en la base. Cuando te digo vasitos me refiero a vasitos desechables pequeños. Hace un par de años te mostré una idea muy similar a esta, pero de Navidad. Por si quieres buscarla, está aquí en mi canal. Le pones un poquito de sprinkles. Le pones también un palito, puede ser como este popote y la figurita que elijas. Y mira, también puedes usar chocolate de colores como estos. Aquí voy a usar chocolate color naranja. Igual, pones las piezas de chocolate en la base antes de que se sequen. Agregas los sprinkles y listo.
Y esta es otra opción para que cuando ya estén secos los metes en la leche caliente y es otra forma de hacer chocolate caliente. Entonces estos los voy a dejar enfriar y ahorita los vas a ver cómo se ven desmoldados. Desmoldas con cuidado y los puedes poner ya listos en un plato para tu fiesta de Halloween junto a leche caliente, o también los puedes meter en bolsitas pequeñas si los estás haciendo para regalar o para vender. Y así, si quieres, también puedes ponerle malvaviscos encima y quedan deliciosos cuando se deshacen en la leche caliente. Esta idea me encanta, está muy fácil y deliciosa. Vas a necesitar fresas, tus fresas ya lavadas, desinfectadas, y es importante que estén bien secas. Pásales una servilleta y ahora las vas a sumergir así en el chocolate. La dejas secar un momento y ya que esté seca, ahora sí, con un poquito más de chocolate así en una bolsita, le vamos a hacer esta decoración. Cuando estés haciendo alguna fruta, es importante que pongas el chocolate en un contenedor donde ya después no lo vas a usar, porque por ejemplo, el chocolate cuando ya está seco lo podemos volver a fundir, lo podemos volver a usar, pero cuando ya metiste alguna fruta, o sea, ese chocolate ya quedó contaminado, vamos a decirlo así, de la fruta, entonces ese por eso tienes que usar un recipiente especial para no contaminarlo, no lo puedes juntar con otro chocolate más seco y volverlo a fundir, se te va a echar a perder, entonces este es solamente para la fruta. Yo estoy usando un palito de dientes para sumergirla más fácil en el chocolate y ya cuando esté seca simplemente se lo retiras. El año pasado hicimos también unas fresas con chocolate, pero las hicimos súper fáciles en forma de fantasma. Te dejo más ideas de este tipo de postres o de snacks para Halloween. Aquí te voy a poner el video del año pasado y también te lo dejo abajo en la descripción. Estas sí te recomiendo hacerlas el mismo día que las vas a consumir, o también puedes hacerlas una noche antes, pero hay que dejarlas en refrigeración para que se conserven mejor. Esta idea es deliciosa y creo que el plátano es una fruta muy fácil de conseguir. Si quieres los puedes hacer enteros, pero yo decidí partirlos por la mitad. Y les vas a clavar unos palitos como estos, o pueden ser de brochetas, con cuidado de no atravesarlos. Los llevas a refrigerar unos 10 minutos mientras fundes el chocolate. Yo usaré de este chocolate blanco, ya que está bien derretido, lo voy a pasar a un vaso. Ya que tienes el chocolate fundido, te traes tus plátanos y ahora sí los vamos a sumergir de uno por uno. Esto hay que hacerlo muy rápido porque la banana es fría y el chocolate está caliente, entonces puede haber ahí un choque de temperatura y se puede cuartear. Además, si la sumerges por mucho tiempo te va a quedar una capa muy gorda, entonces hay que hacerlo rápido. De hecho, intenta que no estén demasiado fríos, solo hay que meterlos unos minutos en refrigeración para que no se le vaya a soltar el palito. Y en cuanto se seque el chocolate, que seguro no tardará mucho, ya puedes hacer la decoración. Como mi idea es hacer chocobananas en forma de fantasma, solo les pongo ojos y boca con chocolate negro fundido. Esta idea está muy fácil, también las puedes hacer como momias, solamente poniéndole los ojitos y vendas con chocolate fundido blanco.
Esta otra idea me encanta, está muy fácil y son unas brujas, pero no es una bruja común, sino como una bruja que ya se deshizo. Dime qué nombre le pondrías a estas brujas. Yo digo que es como si una bruja hubiera chocado o como si ya se acabó Halloween y se derritió o se deshizo porque ya se pasó el efecto de 31 de octubre. Solo tienes que poner un poco de chocolate derretido sobre un papel encerado o un tapete de silicón. Lo extiendes un poco con una cuchara y le pones encima un poco más de chocolate. Yo usé negro, pero también puede ser chocolate oscuro. Y para hacer su escoba necesitas una galleta de pretzel de palito así como esta y un mini Reese's. Formé su sombrero con una mitad de galleta y un chocolate de Kisses. También le puse ojitos. Esta idea fue de mis favoritas y por eso también decidí hacerla en color morado. Puedes hacerla en color naranja o también creo que se vería bien si mezclamos los tres colores. Ya me muero de ganas de ver tus fotos y igual que como los otros proyectos hay que dejar secar el chocolate y ya después las pones en un platito listas para tu fiesta de Halloween. Esta idea de Halloween también queda súper bonita y está bien fácil. Necesitas unas galletas de estas y hay que separarlas por la mitad. Y también necesitas palitos de estas galletitas saladas como tipo pretzel. Lo que vamos a hacer es ponerlas de esta forma. Vamos a hacer unas arañas de Halloween que tampoco hicimos arañas en el video de postres de Halloween del año pasado y están muy fáciles. Después de poner las patitas, sumerges la otra mitad de la galleta en el chocolate fundido y se la pones encima a la primera mitad. Antes de que el chocolate se seque, le pones los ojitos y ahora sí las dejas secar por completo. Esta idea creo que también se vería bonita si las haces con chocolate de diferentes colores como morado, naranja, verde, no sé, yo creo que se verían muy padres. A mí me encantó el resultado de todos y me encanta que son ideas muy fáciles, sin horno, muy rápidas y deliciosas. A mí me gusta mucho cómo quedaron todos, me encanta que están deliciosos y son demasiado fáciles y bueno, es que a mí esta fecha me encanta y me gusta mucho compartirles muchas ideas para que tú tengas varias opciones. No puedo hacer demasiados videos ahorita por el bebé, pero recuerda que aquí en el canal ya tengo muchos videos con ideas de Halloween. Si no te gusta así como que tanto de chocolate, tengo otras recetas de galletas, te las voy a dejar aquí, te dejo la lista abajo en la descripción o puedes buscar así en YouTube Halloween nivel delicia y te van a salir todas las ideas y todas las recetas. En el video del año pasado te muestro 8 ideas más, también súper fáciles, entonces pues ahí te los dejo. O si tú eres de México y estás buscando recetas deliciosas de Día de Muertos, también tengo varias recetas aquí en el canal, te las dejo abajo en la descripción o también puedes buscar así en YouTube recetas de Día de Muertos nivel delicia y ahí te van a aparecer todas las que yo tengo aquí en el canal. Me encanta también el Día de Muertos, es una de mis fechas favoritas, pero no tiene nada que ver con Halloween, o sea, muchas veces me reclaman, pero es que son fechas completamente diferentes, pero bueno, ahí hay para todos los gustos, hay de Halloween, hay de Día de Muertos, y si haces cualquier idea de estas, cualquier postre del canal, recuerda que puedes enviarnos tu foto para compartirla aquí con la comunidad. Aquí les vamos a poner algunas que hemos seleccionado. Me gusta mucho que me las compartan porque yo se las puedo mostrar a ustedes y ahí entre todos nos apoyamos. Y para enviarnos tu foto está súper fácil, puedes hacerlo a través de redes sociales. Siempre te pongo aquí mis redes sociales, así es como me encuentras en todas. Yo me llamo Elena, pero estoy como nivel delicia en todas las redes sociales. Y pues por ahí de repente les comparto otras cosas diferentes y pues si quieres seguirme también por allá, está súper bien. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que cuando haya un nuevo video pues te enteres, porque muchas personas piensan que desde que tuve el bebé no hemos vuelto a hacer videos y la verdad es que no hemos parado, aunque no hemos seguido con el mismo ritmo, pero no hemos parado. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte este video para que nos ayudes mucho o compárteselo a esa persona que quieres que te haga alguno de esos postres o que hace postres para vender. Además, si quieres también esta es una idea buenísima, es excelente para que hagas así también con niños, ahí si tienes niños en casa, pues está genial y está muy fácil. Entonces, muchas gracias a todos los miembros de mi canal. Siempre por aquí les ponemos sus nombres en agradecimiento. Recuerden que tienen ahí la sección de membresía. Y si quieres ver más recetas deliciosas así o ideas súper fáciles, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.